noches y estamos otro viernes más, un viernes de principio de cada mes. En esta ocasión a las 10 de la noche porque ya va siendo calor y el día pues tarda más en cubrirse, ¿no?, con la noche. Hemos ido tratando oficios de los más variopintos, casi todos pues oficios artesanales con las manos. Hemos visto los arrieros, hemos visto la espartería, hemos visto los latoneros, hemos visto también los cordeleros, pero un oficio que sin duda alguna es el oficio de oficios, es el que enseña, es el oficio del maestro. Fíjense, don Santiago Cano, que ustedes recordarán, en una ocasión me habló de la raíz latina, de maestro. Él me dijo que maestro viene de magister, el que más sabe, el que más, ¿no? Y sin embargo, ministro es minister, el que menos. O sea que fíjense ustedes la palabra maestro, la raíz latina, de dónde viene. Pues hoy tenemos con nosotros, además de un maestro conocido por casi todos los que nos están viendo y escuchando, ha sido también una persona que ha ganado multitud de certámenes de poesía, que también lo hablaremos a lo largo del discurso y del programa, pero aparte es que ha sido mi maestro también. Estoy aquí, pues, más ancho y gordo, como se dice en nuestro pueblo, pues, con Feliciano Ramos Navarro. Buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches y muchas gracias por interesarte que venga aquí a este programa para poner un poquito de granito de arena. Pues, Feliciano, ¿cuántos años llevas viviendo en Montoro? Pues llegué en Montoro en el año 1973. Porque tu lugar de nacimiento no ha sido Montoro. No es Montoro, fue Cerro Muriano, Córdoba. En Córdoba. Allí tus padres, vamos, supongo que allí naciste, allí te criaste, hasta que tú decidiste pues estudiar en Córdoba o no sé dónde estudiarías, ahora lo vamos a hablar. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿Qué oficios tenían tus padres? Bueno, vamos a ver. Mi padre en principio trabajaba allí en Cerro Muriano con sus 4 hermanos en una finca agrícola que tenía mi abuelo paterno, que se llamaba también como yo, Feliciano Ramos Tena. Allí trabajaron ellos durante su juventud, pero cuando ya fueron mayores, pues cada hijo quiso independizarse de la tierra, no le gustaba mucho, y concretamente mi padre pues entró en Renfe y desempeñó una profesión que era guardajurado. Fue guardajurado normal, posteriormente ascendió a guardajurado primera y finalmente pues cuando se jubiló era guardamayor. Que eran los encargados más o menos de las agujas, sí, y de todo eso. No, el guardajurado vigilaba simplemente el material de Renfe que había en la estación. Ah, vale. Porque en aquella época pues llegaban trenes cargados de trigo, cargados de saco de harina, de azúcar. Eran tiempos malos. Claro. Después de la guerra había pues mucho latrocinio para robar un poco de azúcar, un poco de harina, un poco de lo que viniese, y el guardajurado pues simplemente lo que hacía era vigilar continuamente. Vigilar que el amigo de lo ajeno no le echara sobre mano. Todas las mercancías valiosas que había en los convoyes del tren. Antes de empezar a hablar de esta profesión, que para mí es, como te he dicho, la profesión de profesiones, tu primera escuela, ¿qué recuerdos tienes? Yo, en realidad, bueno, te explico. Yo estuve en la enseñanza primaria y en Cerro Muriano estuve en realidad muy pocos años, estuve me parece hasta quinto, porque posteriormente, ese mismo año, yo tenía 9 años, hice ingreso de bachiller. Entonces al hacer ya ingreso de bachiller, dejaba la enseñanza primaria y te ponías tú a estudiar tu bachiller elemental. Sí, yo tengo buenos recuerdos de aquella escuela, me estoy viendo aquí el material que tiene, me acuerdo de los tinteros, que machacábamos la tiza, que venía con una especie como un polvito, lo mezclábamos con agua, hacíamos nuestra propia tinta, con lo que aquello llevaba entre las travesuras de los chiquillos. Claro, que eso algunos que se muchas salpicaba, veces, ¿no? Aquello era un desastre. ¿Teníais que llevar babi o cosas así? Sí, llevábamos un babi. Babi. Eso era casi obligatorio, porque yo en casi todas las fotos... No uniformado todos, sino que cada uno llevaba su babi como... Porque además en la fotografía antigua, sí, que curiosamente está en una de esas fotos antiguas, con el mapa que casi todo el mundo tiene de aquella época, casi todos los veo yo con eso, con un babi, cada uno de una forma, pero con una especie de uniforme. Para resguardarte un poquito de eso, de las travesuras, de la travesura, ¿no? Bueno. Y recuerdo a maestros de aquella época, bueno, me recuerdo perfectamente un maestro, don Gregorio. Don Gregorio era de Ceuta. Ahora ya uno cuando razona ya después de mayor, don Gregorio tampoco enseñaba mucho, sea la verdad dicha. Era muy buena persona, pero la tomábamos por el pito de un sereno. Pero todos los queríamos mucho a don Gregorio, porque cuando iba a Ceuta
traía una bolsa de mecánica de cristal así enorme, que allí era muy barata, y nos repartía cada nene una docena de canicas y aquello era para aquello era un, bueno, un Gregorio tesoro, era, claro. era Dios, don Gregorio era Dios. En ese momento, don Gregorio... Cuando Gregorio se iba de vacaciones, don Gregorio cuando vuelva, esto es gloria bendita. Don Gregorio ya mismo viene con las canicas. Aunque algo quedó impregnado de ti, no a lo mejor de don Gregorio, sino de otros maestros que pasaron por tu vida. A mí la maestra que más influjo tuvo en mí fue una maestra que nació en Conquista, doña Catalina se llamaba así. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo el primer apellido. Castro. Doña Catalina Castro Lanchal, que fue la que me preparó el ingreso de bachiller, primero, segundo y tercero de bachiller, porque yo lo estudié por libre con ella, una maestra de primaria normal, con mucho sacrificio por parte de ella y por parte de los alumnos que estábamos 5 o 6 alumnos simplemente, sobre todo por ella, porque yo ahora también digo, ahora que a posteriori razono, esta profesora mía, yo creo que tuvo que estudiar a la vez que nosotros, para enseñarnos ya en esos niveles de segundo y tercero de bachillerato. Yo hice hasta tercero de bachillerato allí en Cerro Muriano, por libre totalmente. No había como aquí en Montoro, creo que había una... Sí, una escuela libre de enseñanza. No, allí íbamos por libre totalmente. Íbamos luego al Séneca, ¿no? Exámenes. Y el que aprobaba, aprobaba. Y el que no, pues... O sea, vosotros el libro y a estudiarse el libro. Nosotros estudiar libros, teníamos los libros de texto, por supuesto, y a estudiar. Y esta pobre maestra, pues claro, dentro de sus limitaciones, pues nos preparaba bastante bien. ¿Qué pasaba con algo que para las personas de vuestra edad, seguramente lo recordaréis, unos más que otros, la palmeta o la regleta? Bueno... Eso aquello era temido, ¿no? También el palmetazo en la mano. También lo he vivido, el palmetazo en la mano, pero no en aquella época, sino posteriormente. O sea que cuando yo terminé mi carrera de magisterio y hice las prácticas en el año 1970, que ya estábamos en el 70, hice la práctica con un maestro allí en el sector sur de Córdoba, que la palmeta, eso era sonido mágico. Estaba allí ella... sonido mágico. Sí, o sea que se utilizaba en los años 70. Sí, se usaba. Perfectamente. No en exceso, tampoco en exceso. Sí, pero vamos, a veces cogían y decían firme. Cuando alguien todo, se salía del tiesto, pues no había otra manera que palmetazo. ¿Cuándo decidiste hacerte maestro? ¿Y por qué te decidiste a ser maestro? Yo nunca tuve pensamiento de hacerme maestro. Vamos, yo terminé Yo empecé a estudiar el bachiller elemental, como te he dicho, por libre, hasta tercero. Cuando llegó cuarto, ya los estudios se complicaron. La propia maestra, doña Catalina, pobre, que para descanse, decía a mi padre, yo ya no puedo darles más de lo que tengo. Entonces mi padre pues se planteó trasladarnos a Córdoba. Mi padre pidió destino de guarda jurado a la estación de Córdoba, a la estación central. Lo consiguió, nos trasladamos a Córdoba. Yo ya me matriculé de cuarto de bachiller por enseñanza oficial en el Instituto Séneca de Córdoba. Hice mi cuarto, mi quinto, bueno, terminé mi bachiller elemental de cuarto, mi reválida. Si no aprobaba la reválida no seguía. Eso era como una selectividad previa, ¿no? Exactamente. Tú terminabas el cuarto de bachiller y hacías tu reválida de bachiller elemental. Si no aprobabas la reválida, no seguía. No había tu tía. No había tu tía. Una vez que aprobabas tu reválida de cuarto, hacías quinto, ya era el bachiller superior, ya elegías ciencias o letras, hacías sexto y otra vez reválida. Si no terminabas la reválida, no se seguía. No se podía seguir. Pues después de la reválida, si tú querías ya seguir con los estudios universitarios, entonces se hacía lo que se llamaba el preuniversitario, el equivalente al antiguo COU. Hacías tu preuniversitario y si lo aprobabas, pues ya sería la universidad. Pues bueno, yo cuando terminé mi preuniversitario, yo tenía intención de empezar a estudiar ingeniero agrónomo porque se iba a inaugurar la escuela ese mismo año, en el año 67. Pero, desafortunadamente, la escuela no se terminó de construir todavía y aquel año pues no empezó a funcionar. Pues yo estaba en un mar de confusión y ahora ¿qué hago? Un año perdido que abrigo, ¿no? Pues mira, todo tiene solución. Un compañero también de estudio, también de su padre era de Renfe, era maquinista, se llama Jesús Padilla, me dijo, Feliciano, pues mira, ha salido, yo he leído en el periódico y lo estoy comentando, ha salido un plan de estudio en magisterio nuevo, el plan que te he hablado ya, el plan nuevo. Sí, el plan de 1967, que exigen como mínimo sexto y reválida, si tienes más estudios te los convalidan, o sea, te dan más puntuación para entrar, y tiene una garantía,
que los 10 primeros de cada promoción salen colocados directamente, no tiene que hacer oposiciones, son de acceso directo y también para estar aquí un año perdido vamos a probar. Entonces me matriculé, no era la escuela de magisterio que había en la calle Felipe II, era una escuela de magisterio que también se hizo nueva, esto fue ya los preámbulos de lo de Villar Palasí, ya estaban preparando... Sí, la EGB, ¿no? Sí, estaban preparando profesorado ya más capacitado, de otra manera, con otra visión para preparar la EGB. Pues yo me matriculé en mi magisterio, pues cuando terminé el primer curso saqué el número 1, me entusiasmé, hice mi segundo, hice mi reválida, que también había, hice mi tercero y saqué acceso directo. Acceso directo porque además iba de el primero o de los primeros, ¿no? Claro, yo al final me quedé con el número 3 de la promoción, sí. Pues, y obtuve acceso directo. Y hoy hay gente estudiando en la universidad. En aquella época no habría tanta gente, o también habría muchísima gente, porque yo he visto unas orlas tan grandes como, sí, había mucha gente. Como el plano, vamos. Mira, en el plan 67 había gente de más de 40 años estudiando. Me acuerdo perfectamente que yo tenía 17, 18 años y había compañeros con 40 años, 30 y tantos años. Claro, porque aquello no era un aliciente poder salir con plaza, ¿me explico? ¿No? Claro. Además, con otra garantía, que en el tercer año, que era mixto, hacías prácticas por la mañana y clases presenciales por la tarde, te pagaban, no sé si me acuerdo si eran 4.000 y pico pesetas, cobrabas ya. O sea que, tú fíjate que el aliciente era claro. que cambiaste la profesión y querías una profesión y te encontraste por el camino en el destino con otra. No me arrepentí luego, por supuesto. No, porque además yo que te he tenido de alumno, no me arrepentí. Las enseñanzas que hemos tenido y que ahora hablaremos han sido que a mí no se me van a olvidar. Todavía no se me olvida una letra que ahora después hablaremos de esa letra. Hay muchas cosas que yo he olvidado. Ahora hablaremos de esa letra. Muchas cosas las he olvidado. ¿Cuál fue tu primer destino? Cuando tú te sacaste el acceso directo, ¿dónde te mandaron la primera vez? Cuando yo terminé la carrera en el mes de junio del año 1970, no nos daban destino, ya estábamos nerviosos toda la promoción porque al mes que viene, íbamos a delegación provincial, al mes que viene. Y nada, allí no sabía nada. Ya tranquilos que no sabemos, ya este curso perdido. Y nos nombraron el 11 de enero. Con el curso empezado el 11 de enero, vino el nombramiento en el boletín oficial, ¡pum! Y me dieron el primer destino en un colegio que era el Colegio Califato de Córdoba, en el Parque Figueroa, no sé si lo conoces. El Parque Figueroa, pero no sé dónde está el colegio. Bueno, yo no sé si el colegio todavía existe como Califato de Córdoba. Bueno, yo fui a la delegación, me dieron mis credenciales, nosotros no tuvimos que jurar lo de la ley del movimiento. Ni nada de eso. Digo, no, nosotros de eso ya pasábamos. Y me presenté al director del Colegio Califato de Córdoba, digo, vengo aquí destinado como propietario provisional, 3 años. Entonces el señor Vélez dice, pues aquí no hay sitio. Estamos completos, aquí no hay ninguna plaza libre. Digo, madre mía, ¿aquí es donde me han mandado a mí? Vaya usted otra vez a la delegación, me hizo un escrito, es verdad que le voy a hacer un escrito diciendo que allí no había plaza libre, que había un error burocrático o algo, que allí no podía ser. Total, yo cogí, me marché otra vez a la delegación de Córdoba, me presenté al secretario de la delegación, le expliqué el caso, el tema, vio el escrito, consultó allá sus registros, sus cosas, no había ordenadores, consultó en su fichero, dice, efectivamente que ha sido un error, le tenemos que dar a usted tu destino. Digo, ¿tú ahora dónde me van a mandar? Yo que era de los primeros en pedir, me explico, con el número 3, me quedé el último. El último para pedir. Estamos ya todos colocados. Bueno, y se lo expliqué, digo, hombre, a ver si ahora me vais a mandar al quinto. Pues me mandó al sector sur. ¿Ese fue tu primer destino? Ese fue mi primer destino. ¿Y allí estuviste cuántos años, Feliciano? Bueno, allí estuve haciendo las prácticas. Ah, vale, las prácticas. Vale. Allí estuve desde enero no, eso fue en el año 70. Allí estuve haciendo las prácticas. Me he equivocado. Ha sido un error. Sí, no fue, bueno, el sector sur fue las prácticas. Después del Califato de Córdoba, después del error, me mandaron a la electromecánica. Vale, el barrio que hay ya yendo frente a Las Palmeras o por exactamente, ahí más o menos. Yendo ya por la carretera de Palmos del Río, que aquel era un barrio en aquella época muy industrial, tenía la fábrica de la electromecánica, era un emporio industrial, tenía un colegio que había sido de la propia empresa. Posteriormente, cuando yo ya lo había traspasado al ministerio, a Educación y Ciencia, y allí fue mi primer destino, el 11 de enero. Además que me dieron un primero. Pues fíjate, para empezar. Primer destino, un primero. Un primero, para empezar. Y tras todo ese periplo que tú tuviste de maestro,
primerizo, por así decirlo. Sí. ¿Cuándo llegaste a Montoro? Yo estuve allí 3 cursos. Fue precisamente en el año 70 se instauró la ley La EGB, ¿no? La EGB, la nueva ley, que yo creo que es una de las leyes de educación mejores que hemos Mejores que tenido, ha habido. mejores que he tenido, porque se creó ya una uniformidad en la enseñanza. Se acabó de aquello, cada maestrillo con su librillo, aquello se acabó, porque ya había una programación, una unidad didáctica, unos objetivos, unos procedimientos que había que cumplirlos. Y estuve allí pues hasta el año 73 que vine a Montoro, destinado como propietario provisional al Colegio Santo Tomás de Aquino del Retamar. Y allí en ese primer destino, Bueno, eso es... en tu primer destino en el Retamar, yo recuerdo que cambiaron los mobiliarios con la llegada de la EGB. Todo se y cambió. aquello te dio tristeza a ti, ¿no? Sí, aquello bueno, te dio tristeza porque había un material, un mobiliario de banca y de pupitres y demás, claro, muy anticuados, por supuesto, bueno, pero tenían su cosa. solera, sus cosas, ¿no? Y a mí me dio lástima, no porque había que reformarlo todo, por supuesto, eso no servía ya, pero es que se quemaron a una hoguera allí, que yo cuando vi aquella hoguera enorme de pupitres y de sillas ardiéndome, me daba pena. Ya ves tú, yo incluso cogí de algunas bancas, cogí los travesaños gordos, porque también me gustaba tallar madera, porque aquello era una madera de haya que Buena. estaba súper curada y se tallaba de Además, maravilla. una madera acastañada ya, como de se dice, de ¿no? maravilla. Y pues no sabía esa afición tuya por la talla. Sí, como Santiago también hacía mis pipitas, mi para fumar con aquello. Pues fíjate. Y aquellas Pues cosas. yo eso lo recuerdo en una exposición que pusimos aquí de, Sí, de yo- enseñanza, y me acuerdo que colocando los pupitres me dijiste, si supieras todos estos pupitres, esos pupitres, la historia que tienen. la hoguera que hicieron en La el hoguera. Retamar, Bueno, mucha gente se llevó material de aquel, porque claro, para quemarlo... pues- que lo iban a tirar todo, vamos. Bueno, era- pero posteriormente aquellos se quemaron, trajeron nuevo material, que luego también lo quitaron, ¿eh? Que por muchos campos todavía ven material De de, la las escuela. mesas, eran la M3 o la M5, no recuerdo el nombre, esas que tenían el tablero Table- verde, tablero verde con una especie de de, casillero de en el lado. rejilla aquí En el metálica, lado. niquelada, para meter los libros. Luego se cambiaron también y aquellos también También se hizo se- la se- fogata. se dieron y tal. ¿También recuerda, Feliciano, las escuelas rurales? Pues eso no las vi yo funcionando. Yo creo que cuando yo llegué ya en el año 73 no había escuelas rurales, yo creo que no, porque no te lo puedo asegurar, pero yo creo no haberlas visto funcionar, porque yo creo, aquí ya en el Colegio Santo Tomás de Aquino ya venía el transporte escolar, de toda la Torrecilla. Ya de la venía recogiendo Internada. el autobús a todos los a niños. todos, y había comedor escolar. Porque además a los niños los recogía tempranísimo, ¿no? Claro, él hacía un circuito y a lo mejor algunos lo recogían a las 7 de la mañana, por Madre supuesto. mía. Y algunos llegaban a su casa Ya- anocheciendo en invierno. O sea que... Porque la directora entonces era, ya ha muerto la pobre, Ana Madueño, Ana Madueño Benítez, y yo me acuerdo que cuando yo llegué ya estaba el comedor funcionando, había comedor escolar, estaba la línea de transporte. Yo creo que, no creo que hubiera ninguna escuela rural, o a lo mejor ha habido Ya, alguna, a lo mejor, pero No que te lo lo más puedo probable es asegurar. que no hubiera escuela rural porque si estaba el transporte funcionando. Eso era ya el año Era- 73 y el transporte estaba funcionando. Desde la posición de maestro, cuando tú te sentabas en tu mesa, veías a todos los niños, las niñas, pues ya eran mixtos, ¿no? La escuela, o Sí, todavía sí, era mixta, ya era era mixta. mixta. ¿Se veían las diferencias sociales? En el Retamar era un barrio en aquella época muy pobre, y si allí es que las diferencias sociales es que allí había mucha necesidad, y Mucha pobreza, ¿no? mucha pobreza y mucha incultura. Entonces, sí, se notaba sobre todo, a lo mejor muchos que venían del transporte, venían muchos del transporte sí, regularillos, que tenían incluso que, venga niño, yo te doy un folio, yo te doy lo otro. Sí, venían con carestía Sí, de venían con muchas carestía de cosas, todo. ¿no? Y deficiencias cognitivas también, lo mismo. Lo mismo, O sea, tú sí, ya eso es. veías desde El nivel era mínimo, claro, el nivel familiar, cultural y el nivel de alicientes de los padres en el estudio con los hijos. Cuando llegaba la época de las chitunas desaparecía el 70% Fíjate, Feliciano, de la población estudiantil. que eso es un mal endémico que hubo desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Porque recuerdo que, y sobre todo en el Retamar, Sí. recuerdo yo trabajo en el archivo, en los documentos que hay del siglo XIX, que ya los maestros que venían aquí, sobre todo algunas maestras, sobre todo, se quejaban al ayuntamiento de Sí. decirle
Miren ustedes, nosotros hemos empezado 2 meses, pero es que hasta abril vamos a tener 4 niñas, porque las demás se han ido a coger aceitunas Exactamente. y no vienen más. O sea que tú estando en los años 70 también veías También, eso. sí, allí teníamos a lo mejor un sexto, un séptimo y un octavo de GB, y al final teníamos que reunir 12 o 15 niños que quedaban de los 3 cursos. Porque los reuníamos, demás habían Los demás desaparecido. estaban en la aceituna. Ujú. Yo recuerdo Era también problemático, ¿eh? aquello, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues cuando llegó la ley esta de Villar Palací, y bueno, tú lo sabes también, no aprobaba sexto, repetía. Claro. No un año, sino todos los años que fuera posible. Sí. Pues un 90%, un 80% de los alumnos no pasaba de sexto, Se quedaban ahí en se serio. quedaban en sexto. Claro. Y además, con una diferencia que el niño que va detrás se encuentra con uno que lleva 4 años Exactamente. en el mismo curso. Un desfase de edad que eso también problemática. Y en el mismo curso, Y en el mismo curso. en la misma aula. Yo recuerdo que en la EGB yo fui mal alumno. Yo tengo que admitir aquí ante las cámaras que yo fui mal alumno, pero no por mala persona de que quisiera tratar, sino porque era vago. O sea, y yo recuerdo que en una ocasión el director, don Juan Luque, que en paz descanse, En paz descanse. dio un telefonazo a mi casa, y le dijo a mi madre que fuera a hablar con él. Y le dijo, mira, yo veo que Pepe es una persona que tiene capacidad para poder seguir, pero es que no quiere, ¿eh? Claro. Es que no quiere. ¿Has tenido tú también, porque tú habrás sido tutor Sí, claro. de muchos cursos, que llamar a los padres en aquellas reuniones de padres? ¿Cómo era aquello? ¿Cómo se conformaba? Porque yo recuerdo a mis padres ir a las reuniones, pero aparte ir a hablar con el tutor. ¿Cómo se conformaba aquello? ¿Cómo lo conformabas tú, por ejemplo, en tu caso? Pues muy fácil. Bueno, cuando eras tutor de un curso, pues si había algún problema con algún alumno, pues enseguida te ponían en contacto con sus padres, pero los padres respondían entonces, ¿eh? Tú llamabas a un padre o le mandabas una carta. No, mi madre, ya te digo, a las 5 de la mañana me llamaba todos los días. Necesito hablar con usted por los asuntos de su hijo, y el padre o la madre se presentaban allí, tú les ponías el tema o intentabas solucionar las cosas con el niño delante, por las buenas, para ver si él tomaba conciencia de sus faltas. Algunos se ponían las pilas, otros no se ponían las pilas, otros era imposible que se pusieran las pilas, porque el niño cuando llegaba a su casa en mitad del campo, ni tenía ganas, como yo te he dicho lo del transporte, que llegaban de noche, ese niño después de estar todo el día fuera, ni tenía ganas de estudiar, ni tenía ganas de hacer tareas, ni tenía ganas de nada. Claro. Pero vamos, los problemas disciplinarios eran mínimos, ¿eh? No como ahora. Sí, sí, sí. No, ahora vemos cada 2 por 3 unas agresiones Y normalmente brutales. los padres respondían No, yo en respondo, la medida de lo claro, posible. en la medida de... Porque muchas veces la padre decía que me tiene que ayudar cuando llegue a recoger Claro. las bestias, a recoger lo otro. Claro, y claro, y tú No podías hacer tomabas otra cosa. conciencia de que es que era así. Luego ya los tiempos modernos han cambiado, eso ya es diferente. Porque a ti te cambiaron de maestro, pasaste al instituto. Bueno, aquí yo tengo la historia. Vamos a ver, cuando yo entré aquí en Santo Tomás de Aquino, como éramos del Plan 67, que ya prácticamente tenía un rango universitario, como empezó la EGB, que había 2 etapas, ¿no? La primera etapa y la segunda etapa era ya por especialistas. Pues en realidad, no había especialistas. La reforma de la ley educativa de Villar Palací empezó y no había medios, no había especialistas. Los maestros que había antiguos no estaban especializados en nada. Lengua, en historia. En nada, no había especialistas. Entonces, ¿qué hicieron? Para tapar un poco el parche. Por ejemplo, en mi caso concreto, que era del Plan 67, con otros compañeros, Paco Roldán, que también era del Plan 67, Juan Antolín, que no sé si te recuerdas, Sí, que claro. también era del Plan 67, Agustín Lucena, bueno, pues los del Plan 67 por ley pueden dar cualquier especialidad. Ya. Pues, sabíamos de todo, según ellos. O sea, que yo he dado lengua, he dado francés, he dado geografía, he dado historia, menos matemáticas, he dado música, he dado dibujo, he dado de todo. De todo. Cuando ya llegamos a Lépora en el 79, ya había más especialistas, Ahí todavía seguí yo dando, durante un tiempo, lengua ya daba y sociales, para completar horario. Y cuando, lo que me has preguntado, cuando ya se empezó la secundaria, la ESO, que los alumnos de 7º y 8º de GB ya no lo iban a hacer en los centros de primaria, sino en los centros e institutos de secundaria, pues ¿qué hizo otra vez la ley y el gobierno? Pues ahorrarse dinero, pues todos los maestros estos para secundaria, a dar su especialidad. Y por eso pasé
No, porque, vamos a ver, ¿por qué pasé? Pasé porque si no me perjudicaba yo como profesionalmente. Te dieron dos opciones. O seguir aquí. O te sigues en primaria, o sigues en primaria, o sigues en secundaria, dando el primer ciclo, que era el equivalente a séptimo y octavo, en un instituto. Claro, si te pasas a primaria, eres de lo último. Claro. Entonces, yo me podría suceder, pues, que te digo yo, que incluso que podía perder plaza aquí en Montoro, Claro. a reducir plantilla. En cambio, si me iba a secundaria, yo ya sí te obligaban a elegir una especialidad, a lo del 67, que entonces fue cuando elegí sociales definitivamente, geografía e historia, era el más antiguo. Digo, aquí ya no me mueve nadie, ¿no?, de Montoro, y me vine al Alcalá de Acosta. Bueno, me podía haber ido al otro. Te iba a preguntar algo, que si tu dedicación fue siempre lengua y literatura, porque yo te recordaba No, ahí, va. pero ya me has respondido que Ya, hemos pasado por terminaste todo. en historia, terminando dando Terminé historia. dando geografía e historia en el año 2009. Cuando se llegaba a una escuela de aquella, de antaño, eran muchos frentes los que había que velar, ¿no? Que si había que hacer excursiones. Yo recuerdo que había que salir, por ejemplo, por el pueblo una visita para conocer el pueblo, el jefe de estudios, arreglos de los centros. Todo eso, ¿cómo lo conformabais? ¿En los claustros, en reuniones? No, eso se hacía siempre a principio de curso, se hacía un plan de centro. Un plan. Se hacía un plan de centro donde especificaba lo más exactamente posible, luego a lo mejor todo no se podía llevar a cabo. Excursiones extraescolares, salidas con los alumnos, clases especiales, todo estaba escrito en el plan de centro. Excursión que te haya a ti marcado de más? Hemos hecho una excursión muy interesante, además de muy buenos recuerdos, cuando... Mira, yo me acuerdo de una excursión que fuimos a Málaga, además fuimos a un hotel de 4 estrellas, me acuerdo perfectamente, y había un alumno, me parece que era de La Torrecilla, lo que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que me decía, don Feliciano, yo no he visto el mar todavía. Y el tío estaba loco, perdido por llegar. Avíseme usted cuando se vea el mar. Y mira, iba Deshecho. hasta que vio el mar. Cuando vio el mar, se quedó extasiado. ¿Cómo se llamaba? Yo alguna vez se me ve y me saluda, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero de eso había muchos, que no habían salido nunca. Yo no vi el mar hasta que fui a una excursión con vosotros. Con vosotros. O en octavo. Yo no vi el mar tampoco hasta octavo. Y fíjate, y a mí me sorprendió aquello. Éramos muy valientes, ahora no se puede hacer eso. Nosotros hemos ido con los alumnos de octavo a Lisboa, a Galicia, a Málaga un montón de veces, un montón de sitios, a Lisboa 2 o 3 veces. Que recuerdo Pero ahora cualquiera se atreve. Que recuerdo que nos fuimos a un hotel que se llamaba el Maite 2. Ah, el Maite 2. Oh, aquí, el que se comía muy mal, ¿no era? Sí. Eran unos apartamentos. Un apartahotel. Y estaba yo... Eso era en Torremolinos. En Torremolinos. Y me quitaron a mí y a José Luis del Rosal, nos quitaron el dinero. Y tuvimos que hacer una colecta entre todos los alumnos. Me acuerdo que estaba tú de profesor, estaba don Juan Antolín y estaba don Francisco Moreno. Sí. Estabais los tres a cargo de toda aquella chiquillería. Bueno. Y recuerdo que todos, venga, vamos niños, vamos a poner algo que a esta familia le han quitado el dinero, vaya. Pues el Maite 2, no sé si fue el Maite 2 donde se comía mal. Yo sé que es que tuvimos en 2 excursiones, no sé si fuera el Maite 2, en otro, no sé si era ese, es que fuimos también a otra, que era un apartamento, y entonces el cocinero, el chofer del autocar era un señor, que luego era el cocinero, y después de ser cocinero limpiaba las habitaciones, y tú decías tú... Esto aquí me huele raro. Pero bueno, se pasaba bien. Yo en unas actividades de fin de curso, Feliciano, yo sé que a mí me dejaron marcado porque estuvimos cantando varias piezas a capela, como La Morena de mi copla, Santa María, Estelado Día. O sea, una cantiga de Alfonso X. Sí. Y recuerdo que estuvimos, nos mediste a todos la voz. Sí. Venga, a ver, niño, canta. Tú al grave, tú niña, canta. Y estuvimos en un estrado de fin de curso cantando varias piezas musicales que tú nos dirigiste durante un mes y medio. Es una de mis aficiones, ha sido la música de siempre me ha gustado la música. Sí, yo organizé allí un pequeño coro, pero había también instrumentación. Yo me acuerdo que tocaba, no me acuerdo si José Carlos tocaba una especie de xilófono, había unos instrumentos allí básicos de ritmo. Pues yo ya no recuerdo eso, yo recuerdo de cantar
y Sí, estar bueno, con... para la fiesta de fin de curso. Sí, para la fiesta fin de curso. Sí. Después, Feliciano, cuando tú ya, cuando un profesor ya, bueno, un maestro ejercía en la clase la autoridad, yo recuerdo que se sacaba a la pizarra al niño, se llevaba unas fichas. ¿Eso era algo muy cotidiano o eso se terminó quitando con el tiempo? ¿El qué, la ficha? No, las fichas no. El preguntar delante de todo el mundo. No, eso sé. Yo hasta que he estado jubilado se ha preguntado delante de todo el mundo. Se ha sacado, ven. Vamos a hacer un fulano repaso esto, del un tema, repaso. fulanito, venga esto. Venga aquí, a Sí, sí. tal sitio. Eso era... Bueno, y hay actividades porque, por ejemplo, yo en Geografía e Historia a lo mejor no tenía que venir el alumno donde yo estaba, sino que le preguntaba, pero vamos, en matemáticas tendría que salir a la pizarra si quería Claro, demostrar directamente. y todo eso iba en fichas, ¿no? Donde vosotros lo que anotabais era el rendimiento de ese niño, ¿no? Eso fue cambiando mucho. Bueno, vamos a ver, cuando yo empecé de maestro la cosa era muy simple. Era simplemente calificaciones académicas. Y tú medías simplemente la calificación académica, a lo mejor un poco el comportamiento. Eso fue ya cambiando. Iba Hoy cada vez más, iban más ítems cada Sí, día. más ítems, ya se medían las famosas competencias. Competencia social, si el alumno era sociable con los demás, competencia lingüística, si el alumno se expresaba adecuadamente, con muchas competencias que al final lo que menos valía es la nota. Por eso muchos alumnos dicen, ¿pero cómo ha aprobado este alumno? Sí, porque tenía las demás competencias todas muy brillantes. Era estupendo el tío, pero Así no después- va. Claro, porque es que el esfuerzo se ha ido al mínimo. El Claro, esfuerzo pues y al la mínimo. al mínimo. O sea, que un Entonces, alumno te saca un 4 y con las demás competencias, pues te puede sacar un 6, a prueba ya está. Madre mía. En fin, también recuerdo contigo, recuerdo que nos mandaba algunas veces, obligatoriamente, unas tareas extraescolares que era para participar en concursos. Y yo gané concretamente un concurso en Bujalance, que creo que fui con Olga. Ay, no con me acuerdo tu de hija, eso, de eso no me acuerdo yo. Y nos llevasteis a Bujalance, que nos dieran unas medallitas y eso. Y gané, Olga y esta persona que está hablando aquí, ganamos el concurso y nos llevaron allí por un concurso que nos obligaste a hacer un cuento. Venga, Bueno, niño, algún concurso literario. literario. Sí, me Sí, sí, refería sí. que creí que eran concursos de escolares con escolares. No, Sí, 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 literario. sí, sí. Decía, no, venga, Sí. vamos a escribir todos un cuento, vamos a escribir Sí. tal cosa, tal otra. Sí, sí, lo y el recuerdo. mío, cuando lo leíste, dijiste, pues tú vas a presentarte a Bujalance con mi hija. Y fuimos los dos y estuvimos allí. Sí, sí. Y eso Sí. no se me va a olvidar nunca de aquello. Todos los padres allí, mi maestro, que eras tú, allí también. Claro. Y enhorabuena, en fin, que me... Sí, porque yo estaba metido en el mundo de los concursos literarios, cuando veía a lo mejor algún concurso de temática infantil para escolares, pues decía, esto para mis alumnos, venga, vamos a participar, a ver lo Sí, que sí, hay. sí. Feliciano, estando en el colegio Épora, también era muy sonado, ¿no? Muy sonado, quizá yo me enteraba por tu hija, ¿no? Porque éramos de la misma promoción, Sí, estabais juntos. cuando ganabas un galardón. Entonces nos enterábamos, pues don Feliciano ha ganado un premio. ¡Ojú! Con don Feliciano, que ha ganado, que ha ganado. Y nos enterábamos. Y ahí también, ahí empezó tu afición por la literatura. Vamos a ver, es que la vida no es tan fácil como nos la cuenta. Yo siempre me ha gustado escribir, no solo poesía, sino escribir. También muchas veces haces lo que ves. Mi abuelo escribía versos. Yo recuerdo que mi abuelo hacía letras del carnaval. Bueno, no lo he dicho nunca, mi madre era de Cardeña, mi madre nació en Cardeña, cuando Cardeña pertenecía al término de Montoro. Mi abuelo era capataz de obras públicas en toda esa zona de Cardeña, Fuencaliente y para acá, para abajo de Montoro. Y yo recuerdo que mi abuelo escribía letrillas de carnaval. Mi madre también escribía sus poesías, a su estilo. Tampoco tenía muchos estudios, pero mi madre no era mala, escribía. Pues yo a lo mejor me entró por ahí la afición de escribir. Yo empecé a escribir de joven, como todo el mundo. Poemas de amor, para dedicárselo a las chicas, esto, lo otro. Pero en realidad yo no... Vamos, que yo iba a mi aire, yo escribía así. Ya estando en el Épora, se me ocurrió una vez contar en verso todo lo que pasaba allí. Todas las anécdotas importantes que sucedían en el colegio. Bueno, pues todos los años escribía 3 o 4 poemas, lo iba guardando y ya me dijo Juan Luque, joder, Feliciano, pues, bueno, era más bien de tipo humorístico, ¿no? Un poquito irónico algunas veces. ¿Por qué no las publicas todas? Que esto es importante tenerlo, que no se pierda. Total, que Manuel Díaz, Manolo,
el de la gestoría, ¿sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Manolo García, Manolo García. que era el que estaba de administrativo, competente. Eso lo hacemos rápido, pin, con la fotocopiadora total, que se imprimió un tomo así, uno para cada profesor, todavía tengo yo allí en casa. Y Alfonso Cabello, ¿sabes quién es? Sí, sí, Alfonso. Alfonso Cabello me dijo un día, Feliciano, ¿por qué no participas en el concurso de poesía que hay en Montoro? Digo, ¿cómo? Yo no sabía ni que había un concurso de poesía. Dice, aquí hay un concurso de poesía en Montoro, participa, si tú, hombre, si tú escribes, participa. Total, que me picó el gusanillo, digo, bueno, pues voy a participar. Era el año, me acuerdo perfectamente, 1984, cuando murió Paquirri. Y me dieron el premio, el más pequeño que había, al que yo me presenté, que era el premio Baño de Arenosillo. Lo gané 3 años seguidos. Uy, pues aquello me entusiasmó. El cuarto año gané el Antón de Montoro ya. Ya me dije, hombre, ya esto, esto es otra a nivel cosa. nacional esto ya tiene otro viso. Total, ya Manuel Terrín me di a conocer con él. Leyó lo que yo, Feliciano, que sigas, que todo. Ya, y ya empecé a seguir escribiendo, a participar y a ganar premios, ya está. Feliciano, Tampoco antes es- de seguir con más sobre esta afición tuya de la poesía, por ejemplo, ¿esto lo llegaste a utilizar? No, Tú no llegaste a utilizar estas pizarras, ¿no? que yo recuerde, no. Los pizarrines, que se llamaban los Sí, pizarrines. los pizarrines, que tenía un pizarrín negro. Se escribía Sí, con sí, una sí, sí. pizarra, ¿no? Luego lo borraba. Luego se borraba y... pero Yo creo que no lo utilicé que, de pequeño. que seguramente poco antes que tú Sí, serían los seguramente. últimos, Vamos, yo ¿no? los conozco, pero que yo no- en utilizar este tipo de asuntos. Pero, por ejemplo, el compás. Ese sí existía entre los colegios, claro. El compás... Y un cartabón y una escuadra también de también material plástico. compañero Bueno, que yo lo he visto de madera, no de ese material. sí, de resina nada. ¿La enciclopedia la llegaste a utilizar? Es así. Es así, que ahí era donde estaban todas las materias. Sí, ahí lleva primer grado, segundo grado, tercer grado, ahí estaba toda la materia. Toda la materia Pero- y el niño lo que tenía que llevar era ese libro siempre. Yo ese la usé poco porque, te repito, yo estuve nada más que hasta quinto de primaria y cuando ya pasé a bachillerato, pues ya tenías tus libros individuales. Después, Latín, lo otro, claro, matemáticas. Y después hemos estado hablando de esto. Eso sí se usaba algo, con la tinta de... ¿Y cómo no se caía la tinta de ahí? Yo qué sé, porque esto tiene un mecanismo, un sistema que no se cae, se quedará aquí en la parte cóncava, ¿no? Porque además es que... Hombre, veo si la esto, sacudías cada sí se vez, cae. Cada vez que veo esto digo, hay que ver... No se cae. Digo, no se cae la tinta, se mojaba en los tinteros, se queda ahí la tinta No se cae. y se ve perfectamente cuando el niño tenía su tintero para ir mojando y sabía... Era casi autómata, ¿no? El niño con el tintero. Era una guarrería, pero... Y porque después los secantes los tenía... Ah, también, claro, tenía el secante. Tenía el secante que era por si goteaba Sí. aquello, ¿no? Pero vamos, que normalmente lo que más se utilizaba en la escuela era el lápiz. El lápiz más ya... Lápiz y goma, lápiz y esto, ¿no? goma. Ujú. No tanta pluma. ¿Alguna vez? Sí. Porque también la tinta era cara, no era tan fácil como... Alguna vez siempre que venga, ahora vamos a hacer un trabajo a tinta, a ver cómo lo hacemos. Sí, Pero normalmente era el lápiz lo que más se utilizaba. Pues fíjate Y la pizarra y la tiza blanca. que con la tinta, el tintero, después con el lápiz, el boli, la pluma, has ido ya dando clases a muchos de los Luego ya el ordenador. de los críos, que además fuiste también mi primer profesor de informática, y que recuerdo el juego de una tortuga. O algo sí, así. no me acuerdo Era yo. un disco así de grande, cuadrado, que se nos quedaba trancado a la mitad de la Ahí. mesa. Así, cuando instalaron los primeros ordenadores. Pero ¿no? Que yo ya- una tortuga verde y, Sí, yo me acuerdo de y eso. solamente manejábamos, no había ni ratón, creo. Teníamos que aprender a manejarla con los 4 botones. Aquello a mí se me daba de mal. Tremendo, ¿no? Si hay que destacar en tu labor literaria algún premio, no por cuantía, sino por sentimiento, ¿cuál destacaría? No por cuantía, Ya, por, ya, ya. por gran... que sean magníficos, Sí. no, sino a lo mejor el más pequeñito. ¿Cuál destacaría? Pues mira, te he repetido antes, el premio Baño de Arenosillo fue el que más sentí porque fue el primero que me dieron. Aunque era muy pequeño y era a nivel pueblo. Ese me llenó mucho. Hay que ver que de lo pequeño, Claro. uno cuando hay una pequeña recompensa, como una persona puede hacer dos cosas, o valorarlo, o decir, uy, qué casualidad. No, en tu caso lo valoraste y para adelante. Y seguí para adelante. Y luego otro premio que me llenó bastante, fue uno que conseguí en Estados Unidos, en Los Ángeles,
que no tenía cuantía económica, sino que simplemente te incluían dentro de una antología de autores hispanoamericanos. Fíjate. Y ya está. Es Pero que digo, bueno, mira ya. Es que tu biografía es muy desconocida, Feliciano. Claro. Yo, como sabes, tenemos una revista de Montoro y la Historia y este año vamos a hacerte una pequeña biografía. Bueno, cuando quieras. Porque eres una persona que... Es que el que... Muchas veces se habla que el montoreño es el que nace, el que... No. Muchas veces el nacimiento es lo circunstancial y a lo mejor alguien que nació en Montoro, después ya no ha pisado Montoro, se ha ido a Burgos y terminó su vida a lo mejor en Francia. Pero hay personas que por el destino terminan en el pueblo y son más montoreños que muchos de los nacidos, ¿no? Entonces hay que... Pero bueno, desconocido porque también, a lo mejor yo también soy bastante culpable, vamos a ver, porque yo he ido siempre por libre, como digo, por mi cuenta. Como aquella libre enseñanza. Intenté, cuando yo empecé a escribir ya de filme fue, ya te lo digo, a partir del año 84. Yo intenté pertenecer a un grupo poético cordobés, no voy a decir el nombre, y me acogieron muy bien. Lo intenté, yo iba allí a las reuniones, pero cuando yo vi el mecanismo literario que había allí, las influencias políticas que había por un sitio y por otro, y cómo tú ibas allí y tú no podías ir, y tú sí y tú no, entonces yo... Dijiste, me voy. ¿Qué es lo que vale aquí? ¿La inteligencia? Digo, sí, si sigo aquí a lo mejor a través de política me estaba encumbrado, pero como no quería, pues yo sigo mi ritmo. Tranquilo y en paz. Y también has sido jurado en muchos certámenes. Sí, mucho. Hemos coincidido. Yo, vamos, tengo un poemario tuyo, pero ¿para cuándo otro libro de poemas en Montoro? Pues mira, tengo un poemario dedicado exclusivamente al olivo. Exclusivamente al olivo. Y fíjate que en Montoro precisamente no es que esté sembrado de eucalipto. No, que muchas veces digo, se podría publicar para la Feria del Olivo, por ejemplo. Pero es algo que se debe de mover, Feliciano. Como persona, y aquí en un programa pues de los oficios de los maestros enseñáis. Y aunque eso haya sido una afición, se enseña. Claro que se enseña. A escribir, se enseña la literatura, se enseña la cultura. Y eso, señores, no puede quedar nunca mejor dicho, no puede quedar en el tintero. El tintero tiene mucha tinta y tiene la pluma, pero hay que saber plasmar la tinta en las palabras. Y esto es lo que tenemos pues con este maestro, con Feliciano Ramos. El último libro me lo han publicado en Llanes, en Asturias. En Llanes. Llanes. Que además Llanes creo que es no un condado, sino que lo conforman diferentes municipios, no es un consejo o algo así. No lo sé, porque no tuve que ir. Feliciano, aunque sea algo muy personal, ¿qué significa para ti que un alumno tuyo esté hoy entrevistándote? Una gran satisfacción de ver un alumno que se ha encumbrado culturalmente, no sé si por influencia de sus maestros, pero yo creo que más por su labor propia y su trabajo. Es un orgullo. Pues te digo, ahí tuvieron que ver mucho los maestros, vosotros. Bueno. Tuvisteis que ver, don Juan Tolín, tú, don Juan Luque, porque si no se hace esa llamada, aunque después fui también en bachiller, no fui buen estudiante, y ahí ya se encargó mi padre de decir, no quieres estudiar, bueno, pues no te preocupes, vamos a hacer un pozo. Y con el pico me tiró un verano y dije, madre mía, yo no quiero el pico. Que yo tampoco fui muy gran estudiante hasta que llegué al bachiller superior. Y ya en la carrera fue donde mi cabeza hizo ¡pum! Y se centró. Pero qué verano me pegó mi padre de pico. Bueno. De pico y pala. Se aprende. Aprendí, pero aprendí el manejo del pico y el manejo del libro. El libro corría la hoja que no sabes tú, ¿sabes? Aquello. Para acabar esta entrevista, yo quiero tenerte más veces aquí conmigo. ¿Qué reflexión le diría a los jóvenes, no a todos, ¿no? Porque no todos los jóvenes son iguales, ¿no? Pero a aquellos que se encuentran más perdidos, aquellos que no saben valorar muchas veces la educación, todo el material que tiene a su disposición, Internet, que a ti te dicen Internet en los años 60 y dices, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Claro. Lo único que tenía era un libro y la enciclopedia de la biblioteca y cuando había biblioteca en el pueblo.
Eso puede parecerle a las personas que nos escuchan más jóvenes, ¿cómo no va a haber internet? ¿Cómo no va a haber libros para Sí, todo ellos el no mundo? se lo creen, ¿cómo no pueden? ¿No? Es algo y además, que la labor de maestro vuestra era con el material que había. Lo que había, Lo que había, no había otra cosa. ¿Qué les dirías a ellos hoy en día, a aquellos que se encuentren más perdidos, sobre la educación, sobre el esforzarse de jóvenes? Pues yo le diría que tienen tanto, tienen tantísimas cosas y tantos medios que creo que muchos no saben lo que tienen y no tienen nada. De tanto tener no tienen nada. Pues yo les pediría que hablaran con sus padres y con sus abuelos, si los tienen, y que le explicaran y oyeran cómo vivían ellos, cómo conseguían las cosas, si las conseguían, y qué valor le daban al conseguirlas con su propio esfuerzo y qué satisfacción sentían. No como ahora, pues no lo valoran. ¿Por qué? Pues porque no le cuesta ningún tipo de esfuerzo conseguirlas. Que hablen con sus mayores y le expliquen las cosas de la vida y aprenderán. Tú fíjate que Feliciano, mi abuelo me contó que él no sabía leer ni escribir y que aprendió a leer y a escribir solo preguntándole a la gente por la calle. Claro. Porque iba con las cabras. Y dice, y digo, bueno, y abuelo, ¿y cómo? Pues yo a mi abuelo le hablaba de usted, pero no por más respeto ni menos, sino porque yo iba en mi casa que le hablaban todos de usted. Era la y yo le costumbre hablaba de entonces, usted. sí, era así antes. Le decía, pero abuelo, ¿usted cómo aprendió a leer? Dice, no, porque yo iba, a mí me llevaron una vez a una escuela, dice, pero yo iba por la calle y los trozos de periódico que cogía, y lo iba... Y ¿Aquí qué pone? Eso, dice, y ya sabía yo que eso era la A. Claro. Dice, y así aprendí. Y después terminó pues mi abuelo pues de guarda forestal en Icona. Entonces, después hay otras cosas, Feliciano, antes de irnos, y de esto, que muchos de vosotros, yo no sé si tú llegarías a hacer pues trabajos de este tipo, ¿no? Aunque este es de un libro que compré en un anticuario, pero era o de Valencia o de Cataluña. Pero fíjate, ¿no? ¿Esto qué era? Que era unos dibujitos para aprender, y antes sí. aprendíais muchísimo las neuronas, lo otro, lo teníais que dibujar todo. Sí, bueno, yo he hecho muchas fichas para los alumnos, sobre todo cuando estaban en primaria, antes de estar en la segunda etapa de EB, que tenías tú que hacer tu propio dibujo, tu propia fichita, para que el alumno hiciera esto y lo otro, sí. O sea, que eso también lo mandabais Claro, vosotros a hacer. Claro, si no había material como no te lo confeccionara. Y la falta de ortografía, recuerdo, Feliciano, que era repetir la falta de ortografía. Repite 50 O sea, veces. libros que llevaba Sí, que eso es casi una artesanía. Una artesanía, libros que llevaban los niños y los maestros le decían, oye, pues tienes que repetir esto, una falta de ortografía. Arranca la hoja, a escribirla de nuevo. Sí. Y hasta que la hoja estaba impoluta. Claro. Lo vamos dejando por aquí. Impoluta. Y otras cuestiones, por ejemplo, las de estas pequeñas cartillas, ¿no? Pues de lengua castellana. ¿Eso de qué año es? Lo pone el año. Esto es del año, te voy a decir, del año, pues no pone el año, pero debe de ser de los años 60 Sí, y porque, algo, sí. ¿no? Que eran fichas, ¿ves, Sí. Feliciano? Eran fichitas que eran para copiar, ¿no? Y tener, pues, diferentes letras. En fin, Feliciano, para mí ha sido todo un placer, me he reído mucho. Se me ha olvidado decirte una cosa, Sí. si quieres te la digo ahora. Claro, que por cuando en el tránsito que yo iba a venirme a Montoro, Sí. de maestro, no lo he dicho antes, porque yo, mientras estudié magisterio, hice las milicias universitarias. Durante la Era el carrera, servicio obligatorio de la milicia, claro, de la mili. no, o te iba a la mili, pero ya en la enseñanza universitaria podía hacer la mili durante los veranos, Ajá. para no perder El curso. El curso. Entonces yo estuve 2 veranos en Montejaque, Málaga, haciendo la milicia universitaria y salí de alférez. Entonces, en aquella época que te estoy hablando del año 71, que yo iba a ingresar en magisterio, el año 70, 69, 70, hacían falta oficiales en el ejército español. A la poco de nada sobraban, pero bueno, somos muy buenos planificadores muchas veces. Sí, sí, la Hacían historia falta es... oficiales. Y a mí me plantearon quedarme en el ejército. Además, yo conocía compañeros maestros, abogados, que estaban ya de tenientes, de capitanes, estaban en el ejército. Coño, quédate. Además, me acuerdo perfectamente, ya era maestro yo, que yo ganaba, cuando entré, 12.000 y pico pesetas,
Y cuando me fui a hacer las prácticas de alférez, me dieron excedencia, ganaba 16.000 y pico. Decías que gano más. Oh, 4.000 pesetas más. Bueno, pues todo. Total, que estuve ahí en un momento colgando del hilo, me quedo, me voy, me quedo, me voy. ¿Quién mandó? La mujer. Claro, claro. Entonces era novia, entonces era novia. ¿La conociste aquí? No, mi mujer de Córdoba la conocí. De Córdoba, ¿no? Y me dijo, no, al ejército no, que luego, que Que además, Antonio no. tiene unas manos primorosas Sí, mi mujer, para sí. los trabajos manuales. Mi mujer es diplomada en arte publicitario. Impresionante. Recuerdo la última vez que yo tuve que hablar con ella para un niño Jesús que, verdad, se sí. encontraron en un contenedor. Que lo así, restauró, ¿no? Y lo restauró. Bueno, y Que me parece que él que está ahora, tenía que el le dedo falta roto, le faltaba el dedo y lo limpió, Sí. pues estaba en un basurero. Y me parece que él que se pone actualmente de No niño sé. Jesús porque el otro le rompieron la cabeza. Sí, pero ese era el del que se pone en el Belén En de el la Belén Plaza. de la Plaza. Pues ya ha restaurado ese niño Jesús varias veces. O sea que en fin, Sí, que bueno. soy los dos. Que aquí estamos para lo que haga falta. Pues Feliciano, muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por acercarnos a ese oficio que se dice alegremente maestro. Sí. Pero maestro, fíjate, hablas de Cristo, el maestro, hablas de el maestro. El maestro, se dice más el maestro que el profesor. Pues mira, mi hija sabe que está aquí en Montoro, Olga, sí. de profesora, sí, sí. y mi yerno. Es que me dice, no te dicen, me dicen maestra. Maestra, maestro. No sé por qué se ha puesto de moda, otra vez los te dicen maestro, Maestra o maestra. De dos no te hablan ya normalmente, pero maestra, maestro. Pero fíjate, es una palabra muy bonita Es bonito. y latina, como dice don Santiago, magister, el que Magister, más. ¿cómo es? El que Minister, más. el que menos. El menos, el minister. Pues ya sabes lo que hay. Pues despedimos Muchas gracias. a Feliciano Ramos Navarro, que ha estado con nosotros, un profesor que se ha tirado, un maestro, perdón, que se ha tirado con nosotros pues 30 y tantos años largos aquí, dándonos de todas, 36 años, dándonos de todas las asignaturas, enseñándonos muchas veces lo bueno de la vida, las experiencias que hay que tener, enseñándonos el esfuerzo y la dedicación a los estudios y sin duda alguna a muchos nos guiaron en nuestro devenir del futuro. Hasta entonces pues le voy a despedir hasta el próximo programa, que lo tendremos pues el primer viernes de agosto, que también será a las 10 de la noche en este programa de Aquellos Oficios.